Parecía un día normal, como cualquier otro. Después de un intento fallido en la cocina, decidí subir a mi pieza. Por esas cosas de la vida, revisé Twitter y todo cambió radicalmente. Un tweet aseguraba que cientos de prototipos y juegos no lanzados de PlayStation, Sega Saturn y Philips CDI fueron publicados en internet. Y el material está muy interesante. No te vayas, que te prometo más de una sorpresa. Hola a todos, acá estoy de vuelta con un nuevo video. No les quiero quitar mucho tiempo, porque de verdad para revisar todo este material valioso van a necesitar unos cuantos días por lo bajo. Pero bueno, vamos de lleno al tema. Hidden Palace, autodefinida como una comunidad dedicada a la preservación histórica del desarrollo de videojuegos retro, publicó este sábado 17 de abril una tremenda noticia para sus seguidores y para los fanáticos de los videojuegos por medio de sus redes sociales. 372 compilaciones únicas de PlayStation 1, 84 de Saturn y, sorpresa, 25 de CDI o CDE. Juegos sin publicar, ports, prototipos tempranos, demos técnicas, prototipos de localización. Todo está aquí. Algunos tomaron mucho tiempo. Dale un vistazo y disfrútalo. Es el texto que Hidden Palace tuiteó, acompañado de un link a su sitio. Este lanzamiento en lotes gigantes, que totalizan 481 contenidos, es parte de una iniciativa llamada Project Deluge, que busca archivar y preservar material de videojuegos en sus etapas de desarrollo. Para que todo esto sea lo más profesional posible, un equipo de voluntarios testea los juegos, tanto en emuladores como en consolas, para asegurarse que cualquiera pueda probar y jugar este material. Además, analizan el contenido para calificarlo en su tipo y los cambios respecto de la versión final. El primer lanzamiento en lote de Project Deluge fue de prototipos de PlayStation 2 en marzo de este año. Sin embargo, lo de este sábado fue algo descomunal, tanto en cantidad como en la novedad de juegos no publicados. Por lo mismo, vamos de lleno a lo que nos interesa, que son los juegos. Y me encontré con sorpresas enormes. ¿Jugaste Jackie Chan Stunt Master en PlayStation? Bueno, ahora tenemos disponibles 3 prototipos que parten de agosto de 1998 con la idea del juego, y otros 2 prototipos más avanzados de 1999. Y así tenemos mucho más material. ¿Mortal Kombat? Por supuesto, subieron prototipos del 2, 3 y 4. ¿Mega Man? Sí, también hay material de X4, X5, X6, Legends y Legends 2. Y así hay versiones previas de clásicos como Crash Bandicoot, Dance Dance Revolution, Need for Speed 3 Hot Pursuit, Tomb Raider, y puedo seguir por largo rato. Además, hay sorpresas desconocidas, como Aftershock, un prototipo de simulador de vuelo que se mostró antes del lanzamiento de la primera PlayStation en Estados Unidos, Clay Fighter Stream, una compilación que no estaba pública hasta este sábado, y Dark Rift, juego de Nintendo 64 que planeaba un port para la consola de Sony, pero que jamás se lanzó, entre otras sorpresas. Para no quitarles más tiempo, las listas de prototipos por consola las puedes encontrar en la descripción de este video. Los archivos están hospedados en archive.org, por lo que no tendrás que pasar por sitios de hospedaje ni links de dudosa reputación. Por mi parte, seguiré revisando lo que dejó esta tremenda noticia. Espero que a ti te sirva mucho y, si encuentras material que te pareció interesante, me cuentes de tus sorpresas en los comentarios. Si te gustó el video, te recomiendo dejar un like, y si quieres más contenido de este tipo, te invito a suscribirte a mi canal. No olvides activar la campana para recibir notificaciones al instante.
Pronto más reseñas y análisis de juegos, tanto retro como actuales. ¡Nos vemos en una próxima!